todos, ¿cómo están? Yo soy Isabela Ray y hoy les traigo mi reseña crítica de Las Señoritas Vivanco, una película del cine de oro mexicano. Y para esto me parece pertinente un cambio de iluminación. Mucho mejor. Bueno, comencemos. Esta película fue realizada en 1958 y se publicó el 9 de abril de 1959. Como elenco tenemos al director, que es Mauricio de la Serna, un director bastante reconocido de la época. Las dos protagonistas son Sara García, mejor conocida como la Abuelita de México, y Prudencia Grifel, otra actriz de renombre de la época. Como antecedentes de la película tenemos las guerras, en este caso las posguerras. Después de la Revolución quedó una época de desabasto en el país y de mucho nacionalismo, y una época que políticamente hubo muchos cambios de presidente, cambio de pensamiento, cambio de partidos y de creencias también. En esta época fue una revolución en todos los aspectos. Si bien fue una época de muchos cambios y de un muy buen arte y películas mexicanas, se dieron dos secuelas de esta película, Señoritas Vivanco. La primera fue El procesamiento de las señoritas Vivanco y la segunda es una parodia llamada Las Hermanitas Vivanco. El tiempo de la película es de 109 minutos. A lo largo de la película se muestra a dos hermanas cuyo hermano muere y las deja en una situación económica escasa. Ellas estaban en una familia acomodada y tenían ciertos lujos y cierta comodidad. Al morir el hermano, se gasta todo el dinero y las deja sin nada. A la par, les dejan a la hija del hermano en la puerta de su casa, una bebita, y ellas las tienen que cuidar. Para esto, pues ellas tienen que cometer una serie de actos para sacar adelante a la niña. Bueno, esto fue todo de la sinopsis de la película para no darles spoilers innecesarios. Y bueno, ahora vamos a hablar de los recursos técnicos que se usaron en la película. Como primer aspecto, me gustaría puntualizar en la temporalidad de la trama. Esta temporalidad se da de tres maneras. La primera es verbalización. Se dice explícitamente que ya pasaron 3 semanas. Por ejemplo, ay, Teresita, ya pasaron 3 semanas desde que te fuiste. Entonces, esa es la primera manera. La segunda manera es con iluminación. Se dan cambios de tonos de grises o se pone unos segundos una pantalla negra y pasan a la siguiente escena. Y la tercera característica de este aspecto de temporalidad es la musicalización. Se da una breve música, orquesta, para el cambio entre escena y escena. Bueno, después me gustaría hablar de la iluminación. Esta se da en una paleta de grises. Si bien por la época la mayoría de películas son en blanco y negro, esta no es la excepción. También me gustaría hablar de las características de la época y cómo estas encajan a la perfección en la cinematografía. Como ya mencioné, como antecedentes tenemos la guerra. En el contexto se puede ver todo el ambiente de posguerra que deja la situación del país. Pues bien, una de las hermanas se va a trabajar con un general de la milicia, y aquí se puede ver todos estos cambios que hubo en México en cuanto a las guerras. También se puede ver la parte económica, como por la situación económica del país, pues hay cierto descontento y hay cierta pobreza que se ve en la película. Y también, para finalizar, me gustaría agregar que esta se da de una temporalidad lineal. Me parece que lo hacen de manera muy puntual y perfecta, en el que las escenas se van desarrollando poco a poco y llega a un desenlace, tiene su introducción, su clímax y su final. Y bueno,
para finalizar, me gustaría recomendarles plenamente esta película, pues al pertenecer al género de comedia del cine de oro, te la vas a pasar muy agradable y es una excelente película para cualquier edad. Muchas gracias.